In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta Maria sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos con nuestro curso de Antropología Teológica. Hoy vemos la sesión decimotercera, en la que terminamos el capítulo este tercero acerca de la esencia de la gracia, comentando una serie, diríamos, de cuestiones secundarias que nos quedaban por ver. Si recordáis, hemos estudiado la gracia en cuanto ente, el aspecto creado de la gracia en cuanto divina, el tema de gracia creada y gracia increada explicado a través de la inhabitación, y nos quedan estos dos breves aspectos. La cuestión de la explicación de la gracia por su aspecto increado y divino, por una causalidad cuasi formal, que es un poco la línea que propuso el jesuita Karl Rahner, y luego algunas reflexiones sobre la relación entre gracia y naturaleza. Estos puntos, ya los que conozcan el primer tomo, el primer volumen de la Antropología Teológica, recuerdan que los hemos visto allí, pero creo que es oportuno, al estar hablando de la esencia de la gracia y dentro de este orden que estamos tratando, volver a recordar algunas cosas. Me figuro que por este motivo la sesión esta será más breve porque recordaremos cosas que ya hemos visto y, como veis, nos quedan menos páginas, digamos, aquí por tratar. Vamos al primer punto, la causalidad cuasi formal. Fijaos que hemos presentado una perspectiva del aspecto increado de la gracia a través de todo el tema de la inhabitación, la misión, las misiones de las personas divinas, todo este tipo de cosas. Pero, como os comento aquí, frente a toda la explicación que hemos visto y esa relación gracia creada, gracia increada del apartado anterior, que obviamente sigue los grandes presupuestos especulativos de Santo Tomás, tanto diríamos, en teoría del conocimiento como en ontología, todo ese tipo de cosas. Cuando los presupuestos especulativos cambian, esa explicación también cambia. Obviamente, estamos en teología, según el logos que estés empleando, pues digamos la explicación varía. De hecho, se divulgó bastante, aunque aquí con muchas variaciones, la propuesta que había hecho Karl Rahner para entender esta relación, la relación entre la gracia creada y la gracia increada, en la línea de una causalidad cuasi formal de Dios sobre la criatura. La idea era que el cristiano se relacionaría con cada persona divina, pues cada persona divina se relacionaba de manera inmediata con el cristiano. Quería apoyarse pues en esa idea patrística de que el cristiano recibe como un sello de Dios, como si estuviéramos recibiendo un sello de esas personas divinas. Lo que pasa es que, diríamos, esto tenía muy poco que ver con la patrística, en todo caso tendría que ver con el platonismo, pero el gran problema que tenía Ranner, y ya lo vimos en el volumen anterior, era el marco filosófico, porque básicamente consistía en una confusión del ser con el conocer. Recordad que para Ranner ser es conocerse, vamos, conocer y ser conocido, no había una distinción entre lo que es el ser y lo que es el conocer, con todos los problemas que esto llevaba. Comentamos luego algo acerca de este tema, de que esta manera de plantear el ser y el conocer conlleva que cuando uno conoce tiene que estar abierto ya como a ese infinito, y en ese infinito conoce todas las cosas y, digamos, lo que es característico de la relación por la cual somos, que dependemos de Dios de una manera única, aquí parece que se extrapola a lo que es el conocimiento. Además estaba todo ese lío de considerar un infinito en acto con todas las relaciones posibles, que solo era fuente de líos. De todos modos, os remito a las páginas del manual del primer volumen, siempre digamos, en la segunda edición, porque en la primera edición esto no lo trataba tanto, en la segunda edición sale con más detalle. El caso es que si nos vamos un poco a esta problemática desde un punto de vista histórico, el artículo en el que plantea Ranner estas cosas es uno titulado Sobre el concepto escolástico de gracia increada. Este artículo lo tenéis dentro de los escritos de teología en el tomo primero. Está allí, son casi unas 30 páginas de artículo. Además, para lo que suele hacer Ranner, es un artículo con multitud de referencias
autores, o sea, tanto a Santo Tomás como a otros teólogos de la época del Barroco, leyéndolos de la manera que los leía él, que digamos en el fondo hay todo un planteamiento filosófico completamente peculiar de Runner, pero quiere tomar de aquí y de allí para plantear su propuesta. Digamos, es muy interesante y esto lo dice Runner explícitamente. Desde el principio rechaza un planteamiento intencional del conocimiento. O sea, eso lo dice explícitamente. Rechaza que el conocimiento se pueda definir por un orden o una tendencia, una intensio, ese era el sentido que tiene en Santo Tomás, a algo exterior al sujeto. No plantea ahí toda su teoría del conocimiento, él había planteado en Oyentes en Espíritu en el Mundo, sobre todo, y en Oyente de la Palabra, pero esa la teoría de conocimiento de Runner, de esa captación del forgriff y de la confusión ser-conocer, que repito, está de fondo en todo ese artículo. Entonces, en ese contexto, Runner afirma, y esto es absolutamente correcto, lo hemos visto antes al hablar de la inhabitación y la indicación que había hecho Pío XII y León XIII, que la inhabitación en este mundo se realizará plenamente en la visión beatífica y que en la visión beatífica, para que esa visión se realice, hace falta el lumen glorie como una disposición para que Dios mismo haga de especies o de concepto de ese conocimiento. Todo esto es absolutamente verdad, lo vimos en el primer tomo, lo tenéis con detalle, habíamos visto que lo citaba también tanto Pío XII como antes citando a León XIII, o sea que la visión, digamos, la inhabitación de la visión que se dará en la visión beatífica es mucho más fuerte que la que tenemos en este mundo. Y por supuesto, que en la visión de Dios no hay una especie creada, no hay un concepto creado, pero atención porque lo que Runner no dice es este pequeño detalle que pone aquí Santo Tomás. Dice, cuando habla precisamente eso de que no puede haber una especie creada para la visión. Dice Santo Tomás, la esencia divina es el mismo ser. Por ello, así como otras formas inteligibles que no son su ser, se unen al entendimiento según algún ser mediante el que informan al entendimiento y hacen que esté en acto, así la esencia divina se une al entendimiento creado como lo entendido en acto, haciendo por sí misma que el entendimiento esté en acto. O sea, Santo Tomás está diciendo, cuando tenemos conceptos, nos referimos ya al nivel propiamente espiritual, en nuestro entendimiento, se entiende en el entendimiento posible, tienen que estar unidos según un cierto ser. Esos conceptos son accidentes de nuestro hábitos, en concreto, de nuestro entendimiento posible. Y al mismo tiempo se unen, hacen que el entendimiento esté en acto. Pero como veis, se unen al entendimiento según algún ser mediante el que informan al entendimiento con una información física y hacen que esté en acto. Se entiende, hacen que esté en acto de manera intencional, de manera inteligible. Fijaos que Santo Tomás distinguía con mucha claridad ambos aspectos. Una cosa es la información física, es decir, el que un hábito sea un accidente del entendimiento posible, le esté informando como un accidente informa a una sustancia de manera accidental, y otra cosa es la información en el ámbito intencional, en el ámbito propio del conocimiento. Fijaos. No conviene, esto es del De Veritate, un poco antes del texto de un poco antes, quiero decir, temporalmente del texto de la Suma. No conviene que la misma esencia divina se haga forma del mismo entendimiento, sino que esté en relación de forma con él, seabeat ad ipsum ut forma. De modo que así como de la forma, que es parte de la cosa y de la materia, se hace un ente en acto, así, aunque de modo diverso, de la esencia divina y el entendimiento creado se hace uno en el entender. En cierto modo, la esencia divina, que es acto puro, aunque tenga un ser completamente distinto del entendimiento, se le hace como forma en el entender. Pero fijaos que está distinguiendo Santo Tomás completamente lo que es hacerse un ente en acto y lo que es hacerse uno en el entendimiento. Son dos cosas completamente distintas. Por una parte tenéis el ser físico y por otra parte tenéis el ser intencional. Por otra parte, ya hemos visto que un accidente
puede especificarse perfectamente por algo externo. Y por eso lo externo es forma de ese accidente, pero eso no puede suceder con una sustancia. O sea, por eso tú no puedes decir que Dios o las personas divinas sean tu forma de ti que eres una sustancia. Lo que sí puedes decir es que tienes una perfección sobrenatural que se define por estar orientada a Dios. Y acordaos que el objeto de un accidente de este tipo es lo que especifica, es lo que da forma. Con lo cual, esto ya lo veíamos con detalle. Tú puedes decir que de las cualidades sobrenaturales que nosotros poseemos, su forma es el mismo Dios, pero porque son accidentes. Y el objeto de un accidente es lo que le da forma. Y además, todo esto que hemos dicho antes. En el caso del entendimiento, propiamente estamos hablando de un ser intencional, no del ser físico. Y si hablamos del ser físico, decimos que un accidente se puede especificar por algo externo, pero ese accidente, recordad que el accidente, digamos, por la flexibilidad que tiene, no es una sustancia, tú puedes decir que algo exterior es su forma, en cuanto que el orden a eso exterior es lo que define a tal accidente. Por eso, aquí os recuerdo, Santo Tomás sabía perfectamente que la causalidad formal nos está indicando algo que forma parte de esa naturaleza, y por ahí todas las precisiones. Si tú dices que Dios nos informa, quiere decir que nosotros y Dios somos parte de algo mayor. Se acabaría cayendo en un panteísmo. Por eso el cuasi que emplea Runner para querer salvar el problema. Pero claro, la gran dificultad de fondo no es que pongas un cuasi o dejes de ponerlo, sino que estamos en universos completamente diversos, porque para Runner ya desde el principio el ser se identifica con el entender. Fijaos que esto todavía es más claro cuando vemos en respecto a Runner, él explica que en el caso de la encarnación tenemos la acción formal de una persona divina sobre algo creado, la humanidad de Cristo, sin que intervengan las otras personas divinas, porque solo se encarnó el Hijo. Claro, Runner viene a decir, si en la encarnación realmente una persona divina puede ejercer una causalidad formal sobre algo creado, la humanidad de Cristo, ¿por qué no va a poder ejercer cada una de las tres personas divinas sobre nosotros una causalidad formal o cuasi formal en el tema de la inhabitación? Lo que pasa es que aquí Runner, de nuevo, porque está en un universo filosófico completamente distinto, no ha mantenido el principio de que las relaciones entre Dios y la criatura son de razón por parte de Dios y reales por parte de la criatura. O sea, la criatura depende de Dios, pero Dios no depende de la criatura. La humanidad de Cristo depende del Verbo, pero el Verbo no depende de la humanidad de Cristo. Por tanto, ¿qué quiere decir que se ha producido la encarnación? Pues quiere decir que la humanidad de Cristo depende de la subsistencia del Verbo y no de las otras personas divinas. Por supuesto que el Hijo se identifica con la esencia divina, igual que el Padre se identifica con la esencia divina y el Espíritu Santo se identifica con la esencia divina, pero el Padre no se identifica con el Hijo. En ese sentido decimos que en la subsistencia divina del Hijo es la que ha asumido la naturaleza humana. Pero la acción de asumir la naturaleza humana de Cristo es obra de las tres personas. El término de esa unión es sólo la persona del Verbo, porque esa humanidad de Cristo depende sólo de la persona del Verbo. Si habláramos ahí de causalidad formal, estaríamos diciendo que tienes un algo, digamos un resultado, que por una parte su forma sería la persona del verbo y su materia sería la humanidad de Cristo. Con lo cual el verbo y la humanidad de Cristo formarían un tercium quid que sería una mezcla de naturalezas. Obviamente se caería en un monofisismo, porque se mezclaría la naturaleza humana con la divina. Recordad que si estamos hablando de causalidad formal en sustancias, necesariamente entra la cuestión de las partes. Una, digamos, la forma y la materia son partes de algo uno superior. Si habláramos de accidentes, no, por lo que hemos dicho antes. Un accidente puede especificarse por algo exterior, pero obviamente en el caso de la encarnación no es que la unión de lo humano y lo divino sea accidental, no, es sustancial. Lo que quiere decir es que esa naturaleza de Cristo depende
de la subsistencia de la persona del verbo. Es digamos, el término por el cual subsiste la humanidad de Cristo es el verbo eterno. Con lo cual, como veis, aquí no se está, digamos, no se puede hablar en rigor de una causalidad de tipo formal. Y además, tened presente, porque esto es un poco, diríamos, pues, la descripción así del texto de Runner y demás, pero como sucede en muchas otras veces, Runner lo que quiere es emplear una terminología que procede de la escolástica, pero para expresar un sistema de pensamiento que es mucho más cercano al idealismo alemán. Fijaos que Runner puede hablar de una causalidad eficiente, de la distinción entre Dios y el hombre, pero eso es algo preliminar que tiene que ser superado. Recordad que Runner había dicho con toda claridad en algún curso, esto lo tenéis, todas estas citas las tenéis en las páginas que he citado antes del volumen primero. em, Dios se aliena en el hombre porque cuando Dios quiere ser no Dios, lo que acontece, lo que acaece es el hombre, y por ello, cuando el hombre vuelve sobre sí y se autoposee en libertad, se alcanza finalmente la unidad Dios-hombre. Por tanto, la diferencia entre la visión beatífica y la encarnación para Ranner sería algo meramente de grado. Y ya digo, todo esto es perfectamente lógico porque son consecuencias del principio raneriano de que ser es conocerse. Y a partir de ahí, pues ya digo, vienen todo este tipo de consecuencias, con lo cual, ¿que se podría entender eso de la causalidad cuasi formal? Vamos a hablar con precisión. Las participaciones sobrenaturales se definen porque su objeto, y en ese sentido su forma, es el mismo Dios, pero estas participaciones que son accidentes y están referidas constitutivamente a algo exterior, pero no son sustancias. En una sustancia, evidentemente, si tú hablas de forma, la forma es una parte junto con la materia y caerías en algo de tipo, digamos, caerías en algo de tipo eh, monofisita o panteísta o como lo quieras decir. Bien, de todos modos, ya digo, en el primer tomo tenéis esto con más detalle. Y por último, a partir de todo esto que hemos visto de la gracia, de su carácter divino, se entiende mucho mejor la cuestión de la relación entre la naturaleza y la gracia, entre la gracia y la naturaleza porque hemos insistido muchísimo en la cuestión acerca del fin, pero teniendo en cuenta que el fin es aquello a lo que se tiende en virtud de la propia forma y bajo la acción de un agente. Recordad lo que habíamos dicho en la primerísima sesión de todas. Para que tú tiendas a un fin, debes tener una forma que es proporcionada a ese fin y eso siempre bajo el movimiento el influjo de un determinado agente. Fijaos que en el caso del hombre lo que nos encontramos es con una situación del todo singular, porque Dios ha querido destinarle algo que desborda la naturaleza humana, porque es una participación de la naturaleza divina. Ya hemos visto todo el carácter divino de la gracia que no puede ser connatural a ninguna criatura, porque es connatural solo a Dios. O sea, ese carácter tan sumamente divino hace que desborde cualquier criatura creada o creable. Obviamente, de algún modo tiene que ser posible para el hombre poder llegar a esa visión de Dios, porque si no, Dios no habría establecido que la visión es el fin del hombre. Pero fijaos que Santo Tomás nunca emplea el término potens respecto a la gracia, sino más bien el término capax, habla también de una habilitas, es decir, algo que tiene que ver, o sea, es una potencia, pero una potencia muy especial, porque es una potencia respecto a algo completamente desproporcionado y que va a requerir una intervención del todo especial de Dios. De hecho, Santo Tomás emplea a veces el término obediencial cuando se refiere a estas cosas. En general, el término que emplea Santo Tomás es capax Dei. En una ocasión, hablando del de virtutibus, compara una potencia obediencial, o sea, el estar bajo el dominio, bajo el poder de Dios, a lo que sucede respecto a las virtudes que recibimos por la infusión divina. Fijaos cómo lo plantea. Así como a partir del agua y de la tierra puede suceder algo gracias a la fuerza del cuerpo celeste, que no puede suceder por la fuerza del fuego, así a partir de ellos puede suceder algo por la fuerza de un agente sobrenatural que no puede suceder por la fuerza
de ningún agente natural. Fijaos cómo vuelve a pasar el tema de lo del cuerpo celeste. Como para que se dé, diríamos, una tendencia hacia algo, para que se produzca cualquier proceso de generación, nos va a hacer falta el cuerpo celeste. En este caso, para que se dé estas realidades sobrenaturales en nosotros, va a tener que intervenir de Dios, va a tener que intervenir Dios de una manera completamente especial. Dice, y según esto decimos que en toda criatura hay una cierta potencia obediencial, en cuanto que toda criatura obedece a Dios para recibir en sí lo que Dios quisiera. Fijaos cómo subraya el recibir en sí. Esto cuando también Santo Tomás habla de la materia y la forma bajo acción del cuerpo celeste, también va a insistir que en la materia hay esa capacidad de recepción de la acción, porque la materia es pasiva, pero gracias a esa acción que recibe empiezan a producirse determinadas cosas. Sigue Santo Tomás. Así pues, en el alma hay algo en potencia que corresponde ser llevado al acto por un agente sobrenatural, y de este modo están en potencia las virtudes adquiridas. De otro modo, hay algo en la potencia del alma que no corresponde ser llevado al acto, non es natum educin actum, sino es por la fuerza divina. Y de este modo están en potencia en el alma las virtudes infusas. O sea que, como veis, aquí la clave es que tengas un agente connatural, algo proporcionado o algo que sea completamente desproporcionado. Entonces, se puede comparar esa capacidad respecto a Dios a esta noción de potencia obediencial. Santo Tomás emplea el término potencia obediencial sobre todo cuando se refiere a milagros que hace Dios o también a la posibilidad de la encarnación o alguna cosa de estas. Porque respecto al campo de la gracia, solo aquí pone esta comparación y en general prefiere el término capax Dei. Aunque es cierto que en la escolástica, en el tomismo posterior, se desarrolló mucho la noción de potencia obediencialis, pero digamos, la idea el término más tomista es capax gratiae. Algunos autores, por ejemplo, como Domingo Báñez, identifican una cosa con otra. Dice, es capaz de la gracia, lo cual nos habla de una potencia obediencial. Pero la idea que tiene que quedar clara es la de la connaturalidad. En el caso de las virtudes adquiridas, hay una connaturalidad entre lo que se adquiere, la potencia del alma, etc. En el caso de las virtudes infusas, no se da esa connaturalidad. No es un agente connatural. ¿Por qué no es un agente connatural? Porque lo que vamos a recibir es algo que nos supera absolutamente. Aquí también os comento al mismo tiempo hay que subrayar el ejemplo, porque resulta claro que esa tendencia al acto desde la potencia depende de cuál y de cómo sea el agente. Os pongo también otro ejemplo, digamos este ejemplo más en el campo natural. Las causas que dan lugar a un fragmento de hierro de por sí no dan lugar a que ese fragmento tenga cualidades magnéticas, sino que hacen falta otras causas. Pues tú tienes, no sé, un bloque de hierro ahí que sí dependerá pues de determinados procesos que se hayan producido en las estrellas para que haya hierro, que haya estado en la corteza, que haya salido por un movimiento volcánico, por lo que sea, perfecto. Tú tienes el trozo de hierro. Pero esas causas no han hecho que ese trozo de hierro esté magnetizado. Para que esté magnetizado harán falta otras causas distintas. Aquí sucede algo parecido. Tú, mediante unas causas, puedes adquirir virtudes naturales, adquiridas, y para que sean virtudes infusas hacen falta otras causas distintas. Bien, tened presente que aquí entra todo lo referente a la finalidad y esto por desgracia muchas veces se entiende mal, porque es cierto que la finalidad de las cosas en última instancia depende de Dios, que es el autor providente del universo, pero la finalidad se va a desarrollar conforme a una serie de causas segundas. Y a la vez, y esto es fundamental y Santo Tomás lo repite continuamente, el fin es proporcionado a la forma y el agente y a la gente. Por eso, cuando Santo Tomás dice que el fin del hombre es la visión de Dios, no quiere decir que sea el fin connatural o el fin proporcionado, porque Santo Tomás repite continuamente que la visión de Dios no es proporcionada al hombre. Con esto entramos en lo que estaba comentando antes, que la vida sobrenatural es tan racional, o sea, tan radicalmente divina, que supera la proporción de cualquier naturaleza intelectual. O sea, es algo que nos resulta completamente desproporcionado. Por tanto, ¿qué va a querer decir que Dios ordena
a un fin sobrenatural? Pues quiere decir que nos va a dar esas formas accidentales, como el lumen gloria al final, pero ya en este mundo la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes infusas, que sí que son divinas y que nos van orientando al mismo Dios. Claro, el problema, ya digo, la noción de fin es esta, ¿eh? O sea, porque el fin, por una parte, Santo Tomás ha explicado muchas veces que el fin de la generación es la forma de lo generado, con lo cual la forma que tiene algo que ha sido generado es el fin del proceso de generación. Y por otra parte, dada una sustancia, su fin se debe entender como las operaciones que va a poder realizar esa sustancia. Pero ¿cómo va a poder realizar esa sustancia las operaciones? Mediante el influjo de toda una serie de causas. Por eso ya digo que cuando se habla de un fin inscrito, de un finis inditus, esto lo que quiere decir es que hay una serie de proporción interior, unas disposiciones interiores que con ayuda de las causas externas hacen que se dé un movimiento hacia un determinado objetivo. No sé, el fin de un manzano es producir manzanas, perfecto. Hay una proporción entre la forma del manzano y el producir manzanas. Pero, evidentemente, el manzano puede producir manzanas porque hay toda una serie de causas exteriores. Si no hubiera unas causas exteriores, el manzano no produciría nada. El problema es cuando, si se entiende el fin como lo que Santo Tomás llamaba, riéndose de algunos aristotélicos de su época y otros que luego lo han repetido hasta nuestros días, la naturaleza no es una vis insita in rebus, una fuerza así misteriosa que está dentro de las cosas, como la entelequia era en Leibniz, eso le venía a Leibniz de raíces platónicas, como una cosa mágica que tenemos desde dentro que nos mueve a tender hacia no se sabe dónde. No, lo que hace tender es la forma y el agente, y si no hay agente, no tiende absolutamente a nada. Por eso, para que haya, digamos, la misma noción de amor, por ejemplo, que también Santo Tomás lo considera el amor, el deseo, incluso como algo propiamente natural, para que tienda a algo, tiene que haber una proporción. Si no hay proporción, no habría ni amor ni tendencia. Veremos más adelante que en no pocos problemas sobre el tema de cuál es el objeto formal de la caridad vienen por no tener esto claro. Y por eso la naturaleza humana, considerando el hombre como animal racional, no tiende hacia algo divino en sí mismo, porque no hay proporción a ello. Te hace falta una nueva forma, que serán las virtudes infusas, la gracia santificante, etcétera, y una intervención de la gente. Aquí conviene recordar aquello que explicaba en la primera sesión, cuando comentaba que para Santo Tomás, en el fin del mundo, si los ángeles paran las esferas, que son la fuente de todo movimiento, desaparecen las tendencias que hay en las cosas. Dice, por ejemplo, que se plantea muchas objeciones cuando trata esto en el de potencia, las cuestiones, la cuestión 5, los artículos 8, 9, se pregunta, pero bueno, la acción y la pasión que se dan en los cuerpos elementales, en el fuego, en el aire, en la tierra, etcétera, esas seguirán aunque se paren las esferas. Y dice Santo Tomás que no, porque por supuesto que hay un apetitus, una tendencia de la materia a la forma, pero si no hay una causa del movimiento, eso no da lugar a nada. Eso no da lugar a nada. Y esto es importantísimo porque cuando Santo Tomás habla de ese apetitus del entendimiento hacia Dios, lo que está diciendo es que hay una habilidad para que se pueda producir la visión de Dios, va a intervenir el entendimiento, pero sólo cuando recibas una determinada forma y una determinada moción por parte de Dios, si no, no. Por eso, como os comento aquí, esta llamada o esta vocación a Dios se inserta en una naturaleza racional capaz de diversos actos para alcanzar el fin. Pero sin unos dones especiales y sin una intervención de Dios, sí, buscaría a Dios pues como autor primero o algo por el estilo, pero no lo podría amar con amor de amistad porque faltaría esa proporción. Y esto no quiere decir que la naturaleza humana no haga nada, porque la intervención de Dios se adapta a la naturaleza humana, pero le va a otorgar nuevas potencialidades. Digamos, sin esto que otorga Dios, no se da la proporción entre la voluntad que desea y aquello deseado, o entre el entendimiento que conoce y aquello que se va a conocer. Fijaos además que cuando se habla de un apetito natural
de conocer a Dios, lo que quiere decir es que tenemos la habilidad, la capacidad de que eso pueda darse. Pero fijaos que un apetito no quiere decir que tú te estés moviendo, sino la capacidad que bajo un determinado agente y con una determinada forma, en este caso una forma nueva, tú puedas realizar una determinada operación. Es decir, esa noción de apetitus, aunque a nosotros nos suene activo, en realidad para Santo Tomás es pasivo, porque es una manera de recibir una acción de un agente. Por eso, Santo Tomás puede decir perfectamente, luego nos va a salir, que aquellos que habían muerto solo con el pecado original, la teoría del limbo, que estaba en muchos autores antiguos, no sabemos si, digamos, esas personas reciben la gracia o no, pero dice Santo Tomás, aun en el caso de que no recibieran la gracia, no, digamos, no tendrían una aflicción por no ver a Dios. ¿Por qué? El hombre, por supuesto, tiene el apetito natural de ver a Dios, pero el apetito es la habilitas, la capacidad de recibir determinadas cosas. El entendimiento por sí solo no se pone en marcha. Para que el entendimiento, digamos, conozca algo, tiene que moverle la voluntad a conocer. Si no, el entendimiento no se pone en marcha. Para que la voluntad quiera algo, tiene que haber proporción entre lo que quiere y la misma voluntad. Por eso podría decir Santo Tomás que en esa situación, repito, que se dé o no se dé, no sabemos cuál es el plan de Dios en ese caso, pero si se viera, si tales personas no recibieran la gracia, en ellas no habría una angustia por no estar contemplando a Dios cara a cara, porque aunque haya un apetitum, una capacidad de ver a Dios, no hay nada que ponga eso en marcha, no hay nada que lo ponga, que lleve a efecto esa capacidad. El problema que ha habido detrás de muchos autores, y esto pasa en Delibac y en otros, es que han dependido del principio típico de la modernidad de un absoluto inmanente, como si las operaciones del entendimiento y la voluntad libre requirieran ya ese contacto misterioso con lo infinito. Esto estaba ya en el neoplatonismo. Por eso muchos autores de esta corriente en realidad son neoplatónicos, a veces confesándolo o a veces sin confesarlo, porque recordad que para el planteamiento platónico el hombre ya es naturalmente divino. Lo característico del hombre es que está al nivel de las ideas y lo característico de las ideas es que son divinas, con lo cual Dios ya sería el constitutivo del hombre y lo estaría buscando en todo lo que hacía. La gracia simplemente vendría a coronar lo que ya estaba en la naturaleza. Pero ya digo que esto no es así. Por lo menos para Santo Tomás no es así. El que haya un apetitus quiere decir que hay una habilidad, una capacidad, no que se esté dando ese movimiento. Pero para esto recordad, tú no puedes ver el apetitus ni la naturaleza como una fuerza misteriosa inscrita en las cosas, sino más bien como una capacidad de recibir determinados influjos que vienen del exterior. Como os comento aquí, el problema está en el presupuesto de fondo. Para un conocimiento intelectual y para una voluntad libre, basta simplemente que en el hombre haya un aspecto espiritual, o sea, que pueda volver sobre sí mismo. Ya dijimos en el volumen anterior el espejismo que supone decir que hay una captación previa de Dios como si eso fuera una condición de posibilidad para las operaciones superiores del hombre. Eso es completamente falso y solo lleva a contradicciones. Por eso Santo Tomás distingue perfectamente, como ya hemos visto, entre el deseo del fin último en general, el deseo de la felicidad y el deseo de la visión de Dios. Por supuesto que la felicidad perfecta va a estar solo en el mismo Dios, pero para desear la visión de Dios, además de saber que es posible y que existe y que se va a dar, van a hacer falta las virtudes infusas. Por eso os comento aquí lo del tema del apetito natural de ver a Dios, ya hemos comentado antes algunas cosas, lo vimos en el volumen anterior. Recordad que Santo Tomás va a hablar mucho del apetito natural de ver a Dios porque está buscando argumentos a favor de la visión de Dios. En su época algunas personas negaban que fuera posible la visión de Dios, entonces él viene a decir, como nuestro entendimiento quiere conocer cada vez mejor, pues eso quiere decir que al final tendremos que llegar a poder ver a Dios. Esto obviamente no era un argumento demostrativo, pero era simplemente decir, como el entendimiento quiere conocer cada vez mejor las causas, pues es razonable pensar que hay una capacidad para la visión de Dios. Pero obviamente para que el entendimiento se mueva a conocer, para que ese apetitus llegue a efecto, hará falta la moción de la gracia. Por eso, como os comento aquí, Santo Tomás dice que incluso los que estén privados de la visión divina,
porque hayan muerto, el caso de los niños muertos antes del bautismo, que solo tendrían el pecado mortal, podrían tener una cierta felicidad natural, porque en ellos esa capacitas, ese ser capax Dei, esa habilitas de recibir la gracia, como no se va a poner en efecto, no va a suponer ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de frustración. No es como que alguien está deseando una cosa, alguien, digamos, quiere subir a una pared porque arriba hay un tesoro o hay algo que quiere comer y no puede subir y se cae. Y quiere otra vez volver y se cae otra vez. No, eso no se va a producir porque para que se dé propiamente el acto de deseo que pueda ser frustrado, haría falta una forma y un agente que ponga en marcha ese deseo. Como tal cosa no será, pues en esos niños podría darse una cierta felicidad natural, aún sin la gracia. Bien, de todos modos, estas cosas se las salen con más detalle, ya digo, en el primer tomo. También de eso tengo que preparar algún articulito sobre algunas cosas de naturaleza y gracia, que ahora mismo no está hecho, pero probablemente cuando esté ponga el enlace en este mismo vídeo. Bien, pues terminamos ya. Con esto hemos cerrado el capítulo este tan importante sobre la esencia de la gracia y en la próxima sesión comenzamos el capítulo acerca de las divisiones de la gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.